Radio A. Radio A. El aire de tu ciudad. Ajá. Rebecca Lane. Wow. Desde Guatemala. Reina del caos. Perdonen si arruino esta fiesta patria. Esto no es democracia, más bien una falacia. No tienen eficacia las falsas elecciones. Buenos días, estamos nuevamente aquí en el programa de Mujeres, Géneros y Diversidad. En esta segunda edición hablaremos sobre el 3J y para eso le damos la bienvenida a la licenciada Natalia Arlandi. Hola Nati, ¿cómo estás? Hola Piru, muchas gracias de nuevo por invitarnos. No, de nada, ella es responsable del área y también la subsecretaria y licenciada Verónica Chiafari. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, aquí estamos entonces para poder hablar sobre esta fecha tan especial, pero primero presentamos al equipo. Está del otro lado el señor Rodrigo Zavala en la operación técnica, Jean B ahí en YouTube también coordinando la técnica, el señor Alejandro Torres va a hacer los cortes de Radio CUT, Susi Sánchez en la producción y yo soy Piru Mariana Gavica Oxiascoa. A veces proscrita, la mejor batalla es conmigo misma. Soy autogobierno, mi bandera es anarquista, reina y señora del caos que me habita. Aquí estamos entonces en este programa número 2 y si yo digo 3J se me suma la frase ni una menos y podemos arrancar por ahí, ¿no? Contando un poco de qué se trata este 3J, haciendo un poco de historia, de cómo fue que nos juntamos y apareció este nuevo movimiento dentro de los feminismos, si quieren. Bueno, sí, en realidad primero tenemos que recordar el primer 3J 2015, ya pasaron 11 años. Sí. Donde, bueno, a partir del femicidio de Kiara Páez, es que, digamos, a partir de un tuit, ¿no?, de una periodista, de qué vamos a hacer con esto, es que, bueno, empiezan a juntarse desde diferentes ámbitos para generar lo que fue la primera movilización del Ni Una Menos, que fue muy importante porque fue en algún punto como una movilización bisagra, ¿no? Como que podemos pensar que hubo ahí algo disruptivo para la sociedad, empezar a hablar de femicidios y ponerlo, digamos, en agenda. Hasta ese momento, sí, obviamente teníamos la ley, la 26.485, y ya estaba la figura del cambio del artículo 80 en relación a la inclusión de los femicidios, pero bueno, digamos, no había impacto quizás en relación a la sociedad. Y a partir del 3 de junio de 2015 eso ya se pudo ver, cómo se puso en agenda este tema, cómo empezaron como determinados reclamos de las organizaciones que se fueron después llevando adelante, que tenía que ver con los dispositivos duales, que eran las tobilleras electrónicas, con un registro de femicidios, porque hasta ese momento, y todavía continúa de la misma manera, el registro lo hacían las organizaciones como, bueno, observatorios, digamos, sí, sobre todo en ese momento estaba el de Mumalá, ¿no? Había algunos observatorios. Ahora que sí nos ven. Sí, después se dividen, pero sí. Digamos, ya estaba también, digamos, ya se generaba la Casa del Encuentro, sobre todo, que fue pionero en esto. Y bueno, y el hecho de pedir, digamos, también que haya un observatorio real y que haya cifras reales desde el Estado con respecto a esto. Y bueno, y ahí después la Corte Suprema de Justicia generó su propio registro, más allá que podemos también ver las diferencias a veces en cuanto a los números, a las estadísticas, pero igualmente la realidad es que hoy por hoy podemos decir que en la Argentina tenemos un registro de femicidios y travesticidios. Y bueno, y después así también, ¿no? La inversión, obviamente, en relación a las áreas de género, sobre todo lo que era a nivel del Estado, ¿no?, nacional. También eso después tuvo su impacto, la creación del Ministerio de Mujeres también, digamos, tuvo como consecuencia, más allá que al principio fue el INAM en la era de Macri, pero después, digamos, se consolida, digamos, en la gestión de Alberto y Cristina, digamos, con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Pero bueno, sí, realmente fue un reclamo popular, se salió a las calles y esto generó como ese impacto en la agenda pública, ¿no? En la agenda, y después obviamente en la agenda de gobierno.
Claro, empezó como en las bases, digamos, y eso después se fue organizando, se tomó también como escuchar lo que estaba pasando para generar políticas públicas, pero tuvo una participación masiva que también después se fue generando en otros lugares, y no solo acá en Buenos Aires, fue como en 80 ciudades de toda la ciudad y después de todo el país y después en otros países también, ¿no? Sí, totalmente. Es un hito para nuestra democracia, ¿no? El primer Ni Una Menos, y Argentina inauguró, digamos, este movimiento espontáneo donde las mujeres y las diversidades, salieron, como decía Nati, espontáneamente a la calle, y que esto, digamos, se constituyó y, por así llamarlo, se institucionalizó, ¿no? Sí. Cada 3 de J salimos nuevamente a la calle, salimos a reclamar lo que falta, seguimos a visibilizar que todavía nos siguen matando por nuestra condición de mujer, sí. Y obviamente nos pone en un lugar donde podemos visibilizar todo lo que falta todavía, ¿no? En un contexto donde, bueno, estamos en un momento de mucho retroceso en términos de democracia, ¿no? Pensemos que el movimiento feminista también acá en la Argentina como toma su impacto o su mayor visibilización con la vuelta a la democracia, ¿no? Son 2 procesos casi simultáneos, que se dan en Argentina y se dan en América Latina. Los procesos democráticos abrieron también la posibilidad que las mujeres empiecen, digamos, a ser parte de las agendas de gobierno, y bueno, y cómo después ese camino se fue institucionalizando, como un poco hablábamos la otra vez, incluso con respecto a Avellaneda, que fuimos casi pioneros también en sí. poder institucionalizar el área de género. Tiene que ver también con, el 3J tiene que ver con esto también, ¿no? Tiene que ver con poner en valor la democracia, porque tiene que ver con un movimiento democrático donde las mujeres todavía tenemos que seguir luchando por lo que falta, y obviamente que las desigualdades de género terminan en el extremo, digamos, que son los femicidios, ¿no? Claro. Las violencias más extremas. Entonces, también nos permitió que este movimiento sea reconocido a nivel nacional, sea reconocido a nivel internacional, y también nos permite cada 3J volver a encontrarnos en la calle, ¿no? Para poder seguir diciendo todo lo que falta. Claro, así es, son jornadas masivas, y este año hubo consignas específicas, ¿no? También sí, en el 3J. La consigna de siempre, ¿no? Que tiene que ver obviamente con vivas, libres y desendeudadas nos queremos. Después también la de unir las luchas, ¿no? Y bueno, y obviamente poder transformar, digamos, pensando que esa es la tarea, ¿no? Que justamente tenemos muchas luchas que se están dando en paralelo, de qué forma poderlas unir y generar ahí una gran demanda, digamos, frente a este Estado nacional, que sabemos que obviamente es de mucha crueldad y odio. Claro, porque estaban las luchas, ¿no?, de todos los miércoles, jubiladas, discapacidad, personas despedidas de su trabajo. Entonces, claro, unir las luchas, porque en todas esas luchas las mujeres somos las que peor la pasamos, las que más estamos atravesadas por la principal falta de derechos, variable, ¿no?, de ajuste, como siempre decimos, ¿no? Sí, tal cual. Y después también destacar algo que me parece que no es un tema menor, que el Ni Una Menos también sentó un poco las bases y la antesala para después la marea verde, ¿no? Digamos, como que en algún punto esa irrupción en las calles por parte de las mujeres y diversidad después también sentó un poco las bases, porque hasta ese momento la realidad es que el aborto era discutido por 50 personas frente al Congreso, digamos, no teníamos más de eso, los proyectos caían año tras año que se presentaban, sobre todo por parte, obviamente, de los movimientos de izquierda, y lo que podemos ver también, que esto actuó un poco ahí como antesala a lo que después pasó, digamos, con la marea verde. Claro, la masificación del pedido, ¿no? Tal cual. De las diferentes mujeres jóvenes, sobre todo, también, que se sumaron a esta lucha. Como esa, digamos, este trasvasamiento generacional que se logró en ese momento. Sí, y hoy por hoy, bueno, también en el 3J, que ahora fue muy reciente, la estadística era que una mujer es asesinada, o sea, hay un femicidio cada 36 horas. Sí, en realidad, claro, hay diferentes estadísticas, por eso está la estadística de la Corte Suprema de Justicia, que se construye un poco en función de las carátulas. Sí. Sabemos que muchas carátulas no terminan siendo, digamos, no interviene allí como el artículo, el inciso 11 del artículo 80, donde sería como cuando una mujer, digamos, es asesinada en manos de un varón, digamos, por cuestiones de violencia de género, en un contexto de violencia de género. Sabemos que muchas veces, al no ser caratulado así, digamos, justamente la Corte Suprema no lo va
a contabilizar entre Como sus femicidio. estadísticas. Y Claro. al mismo tiempo después tenemos los otros observatorios, digamos, es más, el dato de la Corte Suprema de Justicia fueron 219 femicidios. Y después tenemos lo de los observatorios, como por ejemplo ahora que sí nos ven, que vos Sí. lo nombrabas anteriormente, que son 354 femicidios, travesticidios y transfemicidios. Entonces, bueno, ahí y femicidios vinculados también que se contabilizan dentro de la estadística de la hora que sí nos ven. Entonces ahí tenemos, bueno, como esos datos, que el dato está, digamos, se pudo construir, Sí. pero bueno, sabemos que también tiene ahí sus desvíos y sus desfasajes en relación al número real. Y también el de ahora que sí nos ven, porque también si pensamos que lo hacen, digamos, en función de los medios de comunicación, Claro. lo que vemos que cada vez los medios de comunicación también publican, digamos, menos estas noticias sobre femicidios y travesticidios. La de travesticidios ni hablar porque, digamos, sabemos que ahí tenemos realmente una deuda con la estadística real de travesticidios y transfemicidios. Pero la realidad es que después, en cuanto a femicidios, vemos también se podría hablar de un descenso de las estadísticas, pero también pensando, bueno, qué es lo que está pasando con la forma que se comunican hoy los femicidios, ¿no? ¿Se están comunicando igual que antes? Evidentemente no. Por ahí se comunican algunos y no todos. No Entonces, todos, tal cual. Eso te saca de la estadística real. Y vos hablabas de esto, ¿no? De los femicidios que no están caratulados como tal, que también fue una lucha que tiene que ver con el 3J, con el Poder Judicial. Claro, con el Poder Judicial. En un momento me acuerdo que la demanda era una reforma judicial feminista, sí, transfeminista, tal ¿no? cual. Porque tiene que ver con eso también. Incluso hoy por hoy, con el crimen de Agostina, que también nos convocó este 3J, veíamos cómo funcionarias de este gobierno hablaban de homicidio adrede, ¿no? Tal cual. Para sacar la figura de femicidio, también que tiene que ver con esto de qué se pone en agenda, cómo creen que todo lo que tiene que ver con género en realidad es algo ideológico, entonces pareciera que no conocen las leyes, ¿no? Sí. Sí, totalmente. Digo, tenemos la ley Micaela en nuestro país, en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que estipula una capacitación obligatoria permanente para los 3 poderes del Estado. Y bueno, y sin embargo vemos que para muchos es, bueno, hacer un cursito por internet, pedir el certificado, ¿no? Y que en realidad, digamos, esto tiene que ver justamente con poder construir una perspectiva de género, ¿no? Que la justicia todavía no la tiene, porque tiene una mirada sumamente patriarcal, obviamente, y entonces, digo, las situaciones de violencia de género se terminan abordando desde esa mirada, ¿no? Y terminamos viendo cómo auxiliares de la justicia, funcionarios públicos, ¿no? Terminan hasta, bueno, vos misma lo dijiste, poniendo incluso lo que pasó con Agostina fue muy visible en función de cómo el Poder Judicial actuó, Sí. ¿no? Ponen en duda la palabra femicidio. Bueno, es una definición política, Claro. ¿no? Y por eso se ha luchado tanto para poder visibilizarla, porque bueno, estamos hablando justamente, como decía antes, de las situaciones más extremas de violencia de género, ¿no? Que se mantienen estables, que las estadísticas nos hablan de que lamentablemente esto sigue sucediendo y va a continuar, ¿no? Si no podemos pensarnos como sociedad, ¿no? Y bueno, y ahí tenemos actores fundamentales. El Poder Judicial sin duda es un actor fundamental, pero bueno, obviamente después del Poder Ejecutivo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los programas, tanto de prevención como de asistencia, que hoy, bueno, sabemos que ya no tenemos un Ministerio de las Mujeres a nivel nacional, solo quedó el Ministerio de Provincia, se fueron también reduciendo o desjerarquizando las áreas en muchas provincias, municipios, en algunos casi han desaparecido. Bueno, esto tiene implicancias concretas después en que las mujeres no llegan, digamos, a los lugares y que el Estado tampoco llega. Claro. ¿no? Y que lo que estamos diciendo es que faltan las denuncias, no que hay falsas denuncias. Claro. También eso, ¿no? Sí, porque claro, vos lo decís a raíz de este nuevo proyecto que quieren presentar de falsas denuncias sobre los varones, que me llamaba la atención, lo hablamos en la radio, que el Día del Padre, que fue el domingo, tanto La Nación como Clarín eligieron poner en la tapa del diario una foto de un médico que había sufrido falsas denuncias y que por fin estuvo preso y que por fin se reencontraba con su padre, ¿no? Tal cual. Como debe ser el caso, y lo pusieron ahí. Yo digo, claro, como están militando esta ley que quieren poner, que bueno, tiene que ver también con una legisladora que también tiene
vínculo con una persona que abusó de deportistas, ¿no? Tal cual. Entonces, tal cual, por ahí nosotros lo podemos desandar un poco desde el periodismo, pero ustedes que están ahí todo el día trabajando, les infiere directamente en el abordaje que tienen que hacer, ¿no? Sí, y aparece como muy fuerte este tema, ¿no? Porque entró, digamos, que es como que les dio el marco teórico a la gente para decir, sí, hay falsas denuncias, ¿no? Algo que siempre se repite, digamos, en forma sin contenido. Bueno, ahora dentro de todo dicen, bueno, si hay un proyecto de ley que tiene que ver con esto, obviamente porque es una realidad. Y la gente se tomó muy fuertemente de esto, digo, lo empezamos a escuchar, nosotras también, bueno, llevamos adelante un esquema de sensibilización y capacitación en el municipio y este tema, digamos, en un momento, digamos, cobró como mucha relevancia, ¿no? Y salía constantemente en todas las charlas. Y vos decías, Nati, faltan denuncias. Si una persona, una mujer o una persona de LGTB más quiere hacer una denuncia, ¿dónde puede hacerla? Mira, en realidad la denuncia la pueden hacer en cualquier comisaría, digamos, la comisaría cercana a su domicilio, la comisaría de la mujer y la familia, que eso me parece importante destacar también, que bueno, que tuvo una modificación de su domicilio, ahora está en otra dependencia, que es 9 de julio 331, lo digo porque digo es una información que obviamente que tenemos que seguir difundiendo, y después también se pueden hacer, la realidad es que se pueden hacer online, pero eso tiene que ver solo con las denuncias penales y tampoco te deja que vos te puedas explayar tanto en relación a lo que fueron los hechos y bueno, y no vas a tener tampoco la contención que te van a dar, digamos, a la hora de denunciar. Entonces la realidad es que entendemos que lo mejor sería que se puedan hacer en las comisarías cercanas al domicilio de la persona. Bien, ahí está entonces, porque el femicidio es la punta, ¿no?, del iceberg de todas las violencias, pero la violencia seguramente comenzará antes, entonces ahí está la opción de hacer la denuncia. Vamos a hacer un pequeño separador y continuamos aquí con el programa del Consejo de Mujeres, Géneros y Diversidad. Desde Avellaneda para el mundo, Radio A. Estás escuchando Radio A. Vivir Radio A. Radio A. El aire de tu ciudad. Rebecca Lane. Wow, Desde Guatemala. Reina del caos. Perdonen si arruino esta fiesta patria. Esto no es democracia, más bien una falacia. No tienen eficacia las falsas elecciones. El falo que gobierna solo son las erecciones. Son las lecciones de un pueblo sin memoria que se toma las calles pero no lee historia. La verdadera guerra no ha terminado. Los que nos masacraron aún controlan el Estado. A quien conviene el orden que se mantiene. Perdonen pero el optimismo ya no me sostiene. Hago lo que puedo pero no es suficiente. Aunque intento no entiendo al resto de la gente. ¿Qué más das? Igual no me entiendo a mí. Vivo en conflicto y no sé. Continuamos aquí con la licenciada Natalia Orlandi y la licenciada Verónica Chafari en el programa que le dedicamos al 3J, al Ni Una Menos, y nos quedan algunos puntos para seguir charlando y para seguir comunicando aquí desde Radio A Stream, y hablábamos un poco de estadísticas, y Vero decía que el único Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad que existe hoy por hoy es el de la provincia de Buenos Aires, que ustedes articulan seguramente con el Ministerio. ¿Cuáles son los datos que arroja el Ministerio? Claro, lo que pudimos ver más allá del Ministerio es, el Gobierno Nacional sale a decir que hubo un descenso de los femicidios en su gestión. Sí. ¿No? Entonces dicen, hay menos femicidios. Bueno, nosotros recién hablábamos también un poco de qué es lo que pasa también con los femicidios actualmente, con quienes los registran y demás. Pero también lo que podemos ver es que de los 28 femicidios menos que hubo del año pasado a este año, de 2024 a 2025, 20 fueron en la provincia de Buenos Aires.
Entonces sí podemos notar que hay un descenso en los femicidios, pero que corresponden a la única provincia que cuenta con un ministerio. Claro. ¿No? Entonces, bueno, también tenemos que hacer una lectura de esos datos, porque para ellos es como, ellos leen la general, bueno, sí hay menos femicidios, bueno, sí está bien, pero ¿a qué responde? Obviamente que en otros momentos de la historia también hemos tenido registros más bajos de femicidios, por ejemplo, año 2021, 2022, y después, digo, no podemos decir, bueno, tiene que haber una constante para decir que los femicidios descendieron, pero sí estamos viendo un dato que en los últimos años sí lo que vemos que en la provincia de Buenos Aires sí se muestran en descenso, ¿no? Entonces, bueno, creemos que también tiene que ver tal cual, con todas las políticas que sigue implementando el Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia. Claro, la importancia de tener activa, tener en agenda y tener como políticas públicas en defensa de los derechos de las mujeres, géneros y diversidad, que otras provincias no tienen esa posibilidad. Entonces, las mujeres, bueno, lo que hablábamos recién, por ahí van a denunciar, por ahí no tienen un organismo donde estar, no tienen una red de contención, ¿no? Un recursero, como le decimos nosotras, de poder, bueno, ¿a dónde vamos? ¿Qué hacemos? Tal ¿no? cual, sí. Bien, y en el marco ya de Avellaneda, y estamos viendo fotos en el programa de diferentes acciones, como decíamos al principio del programa, siempre está Avellaneda presente, ¿no? En las marchas del Ni Una Menos, con diferentes acciones, y este año se propuso también desde el Consejo Consultivo, si quieren contar un poco, cómo se sumaron a los bancos rojos y qué son, de dónde viene esta idea, cómo se llevaron a cabo las actividades. Bueno, el Banco Rojo es una campaña, para empezar, digamos, que se lleva adelante en todo el mundo. En la Argentina también se empezó a realizar la misma. Y bueno, y justamente la idea es poder pintar simbólicamente ese Banco Rojo como para recordar en algún punto la frase que trae el Banco Rojo, que nosotros la ponemos ahí un poco en tensión, es en memoria de aquellas mujeres que murieron en manos de quienes decían que la amaban. Claro. Entonces, bueno, ahí nosotros hacemos un poco ahí como pensar un poco esta frase, ¿no? Porque, bueno, eso es muy del amor romántico. Sí, pero tiene que ver, quizás pienso, con esto de que está demostrado que los femicidios a la vez no son de, viste que a veces instalan, no, está enfermo, que apareció psicópata, sino que están normalmente por sus parejas, exparejas, conocidos. Quizás tiene que ver más con eso, ¿no? También, pero bueno, también nosotros decimos, bueno, nosotros tuvimos un femicidio como el de Micaela García, que bueno, nada tenía que ver con esto. Sí. Pero bueno, sí, obviamente es súper interesante la campaña, porque, digamos, a nivel simbólico, digamos, que alguien vea un banco rojo en una plaza, que empiece a buscar de qué se trata y bueno, se va a dar cuenta que esto tiene que ver con una campaña en relación a los femicidios. No nos parece un tema menor. Bueno, en Avellaneda tenemos varios. ¿Y las fotos que tienen, de qué son? Lo que tienen en la mano, ¿se acuerdan? Pancartas, pero sí, yo no logro distinguir de acá. Diferentes consignas, ¿no? Claro. ¿Y cómo fue, ahí vas a contar, Vero, cómo se llevaron a cabo y quiénes, cómo fueron propuestos? En realidad, digamos, bueno, fue parte de las propuestas del Consejo Consultivo, ¿no? Donde ahí las compañeras, digamos, que llevan adelante su militancia, sus tareas cotidianas, que llevan adelante, dentro de cada organización también la perspectiva de género, las políticas y acciones de género, digamos, pudieron establecer los diferentes puntos donde les parecía que era importante, digamos, que este Banco Rojo se torne como visibilidad, como visibilización, digamos, ¿no? Así que, bueno, fue propuesto por las distintas organizaciones en base a los lugares que cada uno, digamos, consideraba que eran importantes que se hagan, ¿no? Y obviamente esto fue en el marco de distintas actividades que se fueron sucediendo, ¿no? Con la pintada del Banco Rojo, digamos, también tuvo que ver con, bueno, una radio abierta, con distintas actividades que sucedían en simultáneo. Como para enmarcarlo, ¿no? Exactamente, sí, que no son hechos aislados, obviamente. Bueno, y justo se decide hacerlo, obviamente, en junio, como parte de las acciones del 3J. Sí, bien. Y aparte lo interesante fue que las organizaciones, no era que cada organización hacía un banco rojo en el lugar donde quizás llevan adelante sus acciones, sino que se juntaban varias organizaciones en cada uno de los territorios para generarlo en forma conjunta, ¿no? Ahí vemos como la articulación, obviamente que esto también partió, digamos, además de la decisión de
Magdalena Sierra, ¿no? De poder llevar adelante esta campaña, porque ya la venimos realizando, ¿no? Digamos, hay bancos rojos, ¿en qué lugares, Vero? De la ciudad. En Güemes, en el municipio, ¿no? Del Palacio Municipal, perdón, que el año pasado lo hicimos, lo inauguramos, digamos, en el marco del 3J del año pasado. Sí, que hubo lecturas también. Sí, que lo hicimos, digamos, en la puerta del Palacio Municipal, ¿no? También convocando a las compañeras y compañeras trabajadoras del municipio que se sumen, a que sean parte. Bueno, en Plaza Alsina también tenemos una, que es la plaza emblemática de nuestra Avellaneda, y en el paseo de las mujeres, en el paseo en Mujeres Argentinas, en la Plaza Ni Una Menos. Sí. Ahí también tenemos, digamos, un banco rojo. Y en algún punto dijimos, bueno, están en esos lugares como muy emblemáticos para Avellaneda, pero bueno, también dijimos, bueno, ¿cómo podemos seguir generando un poco de sensibilización con respecto al tema? Y ahí surgió esta propuesta junto al Consejo Consultivo. Bien, y que lo que vos decías, ¿no? Que cada actividad era acompañada por las organizaciones, no es que cada organización iba a la suya. Claro. Y quizás para quienes no sepan, el Consejo Consultivo está compuesto por las diferentes organizaciones de aquí de Avellaneda y tienen la articulación con el Consejo de Mujeres y Diversidad. Entonces, ustedes también son como ese puente entre la municipalidad y las organizaciones. Tal cual, sí. También, bueno, una de las personas que co-coordina, digamos, el Consejo Consultivo es Claudia Colazo, una compañera también de la Eva Perón. Y bueno, y lo que vamos haciendo, obviamente, con todas las organizaciones, como siempre decimos, organizaciones culturales, políticas, sindicales, sociales de Avellaneda y culturales, lo que vamos haciendo es generar diferentes propuestas. Como decíamos la vez pasada, también, bueno, se generó la ordenanza en relación a gestión menstrual, una ordenanza de nocturnidades y diferentes acciones. Y la verdad que para este 3J, digamos, este tema de pensar la sensibilización en los diferentes barrios, siendo un tema que, bueno, que vemos que muchas veces se naturalizan, ¿no? Un poco el tema de los femicidios. Sí. Vemos otro femicidio, digamos, en los medios de comunicación y quizás hasta nos volvemos un poco indolentes. Sí. Poder generar conciencia sobre esto es importante. Sí, no solo eso, sino el tratamiento que se le da a la noticia de los medios de comunicación, ¿no? Hubo un momento que estaba la Defensoría del Público, que hacían talleres sobre cómo abordar, se ejercían multas sobre los medios que no le daban el tratamiento adecuado. El AFCA también había generado un observatorio. Tal cual, porque siempre, si no, es como que revictimizar y poner en duda o que la culpa caiga sobre la víctima y no sobre el femicida, ¿no? Y algo que decíamos el otro día era, bueno, pensar que pasaron muchos años, digamos, ya más de una década con respecto a lo que fue el femicidio de Melina Romero y cómo los medios habían tratado, digamos, el femicidio de esta joven, de que lo boliches, volvemos, ¿no? A ver. Le gustaban mucho los boliches. Claro, era la Nini, bueno, ¿no? Que ni estudiaba ni trabajaba, que le gustaban los boliches y demás, malísimo. Las fotos que se sacaba. Y bueno, y después tenemos hoy por hoy el femicidio de Agostina, que el tratamiento de los medios fue bastante similar, ¿no? Con respecto a siempre poner el ojo en tal cual. En la víctima, y si no es en la víctima, es en la madre de la víctima, ¿no? Sí, todas mujeres, ¿no? Siempre, totalmente. Bueno, pero estos discursos de odio están habilitados hoy en día, ¿no? No solamente acá en la Argentina lo vemos que es una estrategia también de la derecha a nivel regional, a nivel internacional, cómo, digamos, van utilizando o planteando como enemigo a las mujeres, a las diversidades, ¿no? A los grupos, entre comillas, vulnerables. Y bueno, es algo, digamos, que hoy lo vemos, nuestro presidente habilita estos discursos, ¿no? Sí, como si los discursos de odio se quedarían encapsulados en las redes sociales, y no, esos discursos de odio se van trasladando hasta que pasa a ser una acción violenta, ¿no? Totalmente, estamos hablando de que hay un poder ejecutivo a nivel nacional que hoy niega las desigualdades entre los géneros y que habla de ideología de género, ¿no? Entonces, bueno, estamos en un momento, por eso yo decía al inicio, digamos, estamos en un momento donde nuestra democracia está en tensión, ¿no? La democracia tal como la conocimos, bueno, está en tensión justamente porque, bueno, se pone en discusión todo lo que hemos conocido en estos 40 años en la vuelta de nuestra democracia, ¿no? Y bueno, dentro de ello el movimiento feminista también, ¿no? Que ha contribuido justamente a que podamos ser un país donde hemos tenido grandes normativas, que hemos sido vanguardia en un montón, digamos, de leyes, y que, bueno, obviamente estas leyes después, si no se ponen en presupuesto, no se ponen, digamos, por parte del Poder Ejecutivo en acción,
bueno, como siempre se dice, ¿no? Quedan en letra muerta, pero digo, Claro. tenemos un recorrido súper interesante para seguir batallando. Así es, y me hiciste acordar cuando dicen, bueno, las feministas se pasaron 3 pueblos, siempre son las mujeres, el presidente con las cosas que dice y las políticas de ajuste y los discursos de odio, no se pasó en ningún pueblo según ellos dicen, no quiero comprometerlas. Vamos llegando al final de este programa del 3J, del Consejo de Mujeres, Géneros y Diversidad. Si quieren podemos refrescar un poco dónde están, dónde se pueden acercar las personas y si hay algún contacto también. Sí, estamos en Avenida Mitre 3043, ahí entre el viaducto de Sarandí y el Coto de Sarandí, siempre ahí damos como esa referencia. Bien. Al lado también ahora del Museo de Malvinas, y estamos, bueno, todos los días, así que de manera espontánea las personas se pueden acercar. Nuestro horario es de 8 a 18 horas, así que, digamos, es un horario bastante extendido, y ahí están pasando nuestros datos de mail, teléfono de guardia, ¿sí? Que es un teléfono que funciona las 24 horas, digamos, de asesoramiento, de contacto para cualquier situación. Así que, bueno, estamos ahí. Las redes también, ahí veo el Instagram, que también Sí, nos llega, digamos, es otra vía de comunicación que también hemos recibido, digamos, y que hemos recibido consultas por esa vía. Así que, bueno, siempre la idea es poder ampliar la mayor cantidad de canales de información. Sí, Mujeres, Géneros y Diversidad.mda es el Instagram. Sí, ¿no? Porque a veces también hay mucho miedo de acercarse, como que estén tranquilas que ustedes tienen un equipo interdisciplinario que Y el va a WhatsApp saber fue totalmente abordar. estratégico para eso también, Sí, ¿no? Nuestro celular de guardia, que bueno, el teléfono es 11 35 300 9010. Ahí está. Entonces ya les dimos todas las herramientas, estuvimos haciendo un poco la historia de cómo fue el 3J y cómo en base a un femicidio terrible salimos a las calles y cómo eso después se fue conformando como políticas públicas y continúa aquí en Avellaneda. Espero que les guste el programa del día de hoy. Gracias, licenciada Verónica Chafari, gracias, licenciada Gracias a Natalia vos, Piru. Arlandi, y gracias al equipo que estuvo del Y al otro equipo. lado, el señor Rodrigo Zavala y Jean Villordo en la transmisión, luego Ale Torres con los cortes de Radio Kutsus y Sánchez en la producción, y aquí Piru, Mariana, Gavica, Oxascoa. Hasta la próxima. Desde Avellaneda para el mundo, Radio A.